Comenzaremos con la presentación de Ian Chávez Flores, licenciado en Letras Latinoamericanas. Actualmente es estudiante de la maestría en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha sido partícipe en congresos nacionales e internacionales. Sus áreas de estudio son vulnerabilidad y derechos humanos. Adelante, por favor. Ok, bueno, como no soy muy bueno improvisando, pues preparé unas diapositivas y ya aquí voy dando lectura al texto. Mi texto se titula Política migratoria y seguridad humana, enfoques del respeto irrestricto de los derechos humanos. Como introducción, los instrumentos de la política migratoria administran y regulan la entrada y salida de las personas a través de legislaciones, instituciones y diversos actores sociales para controlar la inmigración e inmigración de acuerdo a las conveniencias socioeconómicas e ideológicas de un país en particular, usando la legalidad y la ilegalidad como preceptos de inclusión y exclusión. En este sentido, el término de legalidad en la política migratoria es de suma importancia porque permite elaborar una taxonomía de los individuos para clasificar su estatus de acuerdo a los requerimientos administrativos, culturales y económicos que se le imponen a una persona. Así, una de las características de la política migratoria muestra que no se preocupa por el bienestar de las personas, sino por cuestiones de seguridad nacional, donde el individuo que no se encuentra dentro de los estándares de legalidad es catalogado como una amenaza a la nación que se necesita prevenir, contener o combatir. Por tales motivos, diversos autores comentan que la práctica de una seguridad nacional en las agendas de política migratoria es una violación a los derechos humanos porque no protege a su población de los factores de violencia física al intervenir a través de la seguridad militar, ni proteger a su comunidad del respeto y continuidad del desarrollo humano para prevenir la pobreza, la mala alimentación, el desempleo, etc. En otras palabras, el Estado no tiene un interés en la práctica de la seguridad humana en su enfoque amplio, a pesar de diversas naciones que diversas naciones la estipulan en sus instrumentos jurídicos, y por esta falta de práctica de este tipo de seguridad humana existe una violación a los derechos humanos como el de la libertad y la seguridad. Uno de los países que practica el enfoque de seguridad nacional es México, puesto que a pesar de que sus instrumentos jurídicos estipulan el respeto irrestricto de los derechos humanos, en los datos empíricos demuestra que ha militarizado su frontera sur para prevenir y contener la migración centroamericana, especialmente la migración de personas guatemaltecas, porque son vistas como una amenaza cultural y económica para el Estado. Por tanto, ¿le puedo ir mencionando? Ahí tienes el control para... Disculpe. Entonces, por tanto, el trabajo que realiza un análisis de la política migratoria y de la seguridad humana como enfoques que respetan de manera irrestricta los derechos humanos, al tiempo de analizar la política migratoria mexicana que supuestamente practica la seguridad humana en su política migratoria. Entonces, la estructura del texto va a ser analizar el concepto de política migratoria como primer término, luego analizar el concepto de seguridad humana y luego analizar los componentes de la política migratoria mexicana, para así ver esta situación de si son o no son estos enfoques los que respetan irrestrictamente los derechos humanos. Política migratoria. Como inicio, el concepto de política migratoria es complejo y multisemántico. De acuerdo con Rodríguez, la política migratoria forma parte de las políticas públicas que se orientan a la regulación del ingreso y egreso de personas de un territorio específico. Esto implica la conformación de directrices, reglamentos, mecanismos y entes dirigidos a controlar la inmigración y emigración de la manera más conveniente para el país, según ideológicamente se conciba el fenómeno migratorio en función de intereses específicos. Por su parte, la OIM indica que la política migratoria de un Estado está constituida por todo acto, medida u omisión institucional, los cuales son leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etcétera, que versan sobre la entrada, salida o permanencia de la población nacional o extranjera de su territorio, fuera de su territorio. En este sentido, las políticas migratorias
son construcciones a través de mecanismos de control que condicionan la libertad de movimiento de los individuos y al mismo tiempo intentan obligar a las personas a residir dentro del territorio nacional en el que nacieron. Esto se hace a través de una serie de documentos requeridos por los estados, que sea pasaporte, visa, etcétera, para que las personas puedan moverse bajo un estatus documentado entre los territorios, pero también a través de la implementación de dispositivos para el control de las fronteras y regulación de la migración no documentada, como muros, retenes, cuerpos policíacos, seguridad militarizada, drones, deportaciones, entre otros. De esta manera, Aviva Chomsky comenta que las personas a través de dispositivos legales que buscan la separación y división de la población por motivos raciales, étnicos, económicos, culturales, nacionalistas e ideológicos son controlados y contenidos dentro de una soberanía que tiene como finalidad, usa este término Chomsky, el apartheid global y la inequidad. Cito: a nivel global, las fronteras vigiladas impiden que los pobres del mundo escapen de la pobreza en la que nacieron y accedan a empleos, la educación, la salud y el bienestar que están reservados para aquellos afortunados que nacieron en países ricos. El apartheid global se ejerce con muros, grandes partes de alumbrado y armas, y el apartheid global jamás menciona la raza, solo la nacionalidad. Al respecto, Naranjo menciona que las políticas migratorias y fronterizas atienden a la producción y clasificación de identidades, en especial las identidades políticas y ciudadanas. Esto es, la selectividad, las prácticas de fronterización, no solo el control y la regulación, sino la función de permeabilidad de las fronteras de filtro, quién puede entrar o no entrar, teniendo en cuenta el papel de los estados, pero también su inscripción regional, global y local. Bajo este argumento, se puede decir que la construcción de ciudadanos dentro de las políticas migratorias es un tema crucial porque es necesario para los estados colocar una idea de lo nacional que identifique a las personas como pertenecientes a ciertas cuestiones culturales, excluyendo en algunos casos al otro por no compartir a veces la misma ideología. Esta idea de lo nacional conlleva la construcción social de las y los individuos como forjadores económicos del Estado a través del trabajo. Sin embargo, señala García, por las situaciones sociales y políticas, el inmigrante ha devenido como alguien no deseado y excluido por una comunidad que no tolera la otredad a pesar de que la migración enriquece los valores culturales e intelectuales o sirven como apoyo para el desarrollo industrial y económico de una nación. La intolerancia del otro, según Naranjo, proviene de la percepción del migrante como amenaza a la seguridad interna de un Estado. Esta construcción responde a una agenda de seguridad nacional donde la migración no documentada parece equipararse con amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, que en última instancia impactan en el endurecimiento de las medidas de control fronterizo a través de dispositivos de seguridad como iluminación estratégica en la frontera, sensores subterráneos, aeronaves, sistemas aéreos no tripulados, que son los drones, barcos, sistemas móviles de vigilancia y sistemas de videovigilancia, además de muros, agentes de control fronterizo que van en aumento con los años y otra serie de medidas que hacen cada vez más propensa la deportación de las personas. Esto demuestra que la intolerancia hacia el migrante es vista por una parte como una amenaza a la nación, pero también como una amenaza a la economía y a una supuesta identidad nacional. Estoy tomando en cuenta el inmigrante no documentado. Lo anterior se debe a que las personas pertenecientes a un Estado consideran que la inmigración afectará en la disminución de empleos así como en la seguridad de su nación. Sin embargo, Fitzgerald señala que esto es una idea compleja, porque por un lado se encuentran las y los inmigrantes altamente calificados que consiguen empleos de manera legal, quienes son minoría, y por otra parte se encuentran las y los inmigrantes no documentados que consiguen empleo como mano de obra barata, quienes son mayoría. En este sentido, la inmigración tiene dos vertientes donde solo las ideas nacionalistas toman como amenaza la migración no documentada que puede conseguir empleos de mano de obra barata, porque se cree que no aportan a la economía a través del pago de impuestos y ocupan demasiados servicios públicos, aspectos que desmiente Fitzgerald al mencionar que es lo contrario. Los migrantes pagan más impuestos y no ocupan la mayoría de los servicios públicos porque carecen de derechos al no ser reconocidos con un estatus documentado dentro de las políticas migratorias.
En el mismo tema, se cree que la migración no aporta al desarrollo económico de otros estados porque el capital monetario generado en otro país se gasta en el mismo sin aportar ingresos a otro estado. Sin embargo, como señala de nuevo Fitzgerald, la migración es una fuente importante de remesas. Por tanto, la migración tanto documentada como no documentada no puede ser considerada como una amenaza a los estados ni como un atentado coercitivo a las ideas nacionalistas y a la economía, porque aportan elementos culturales, económicos, sociales y políticos en diferentes comunidades del mundo. Por tal motivo, las políticas migratorias no deben enfocarse en la seguridad nacional, sino en elementos inclusivos donde se permita la seguridad humana para el desarrollo de mejores sociedades globales. No obstante, es pertinente hacer una breve mención de lo que se entiende como seguridad humana en su desarrollo teórico-conceptual. La propuesta de seguridad humana fue expuesta por Mahbub ul Haq en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del Informe sobre Desarrollo Humano en 1994. En dicho informe se criticó la seguridad estatocéntrica que devino de las nociones de seguridad de la Guerra Fría, donde la protección de la soberanía y del Estado estaban encima de la protección de las personas y el respeto irrestricto de sus derechos humanos. En este sentido, la seguridad, al finalizar la Guerra Fría, se enfocaba en que los Estados optaran por una protección militarizada, tomando el control de los asuntos que estaban dentro de las posibilidades de dañar una nación, a lo que Pérez denomina como freedom from fear, es decir, el Estado debe estar protegido de las amenazas de una posible violencia física que puede ser causada por otras naciones militarizadas. Ante esta situación, Mahbub criticó la seguridad porque no se le prestaba atención al freedom from want, que es cubrir las necesidades básicas del ser humano para encontrar la paz. De esta manera, con la propuesta de ul Haq, la seguridad ya no tenía que ver con la protección del Estado ante la posibilidad de un ataque armado del otro, sino con cuestiones estructurales y culturales que vulneran la vida y dignidad humana. Mahbub se percató que los intereses de seguridad no debían estar solo en la protección del Estado, sino en la protección de la gente, porque se enfrentaba a situaciones que las y los vulneraba, tales como el desempleo, el hambre, la violencia física, la violación a los derechos humanos, la precariedad laboral, la falta de atención médica y los desastres humanos. Por tal motivo, Mahbub proponía un componente de la seguridad humana en su forma ideal, que abarcaba todos estos tipos que por el tiempo ya no me alcanza para explicar, que sería la seguridad económica, la seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, personal, de la comunidad y política. Entonces, con estos elementos, ul Haq estableció criterios básicos que permitieron dividir a la seguridad humana en dos: seguridad humana con un enfoque amplio y seguridad humana con un enfoque restringido. En cuanto al primer tipo de seguridad, se entiende como un binomio donde la seguridad humana y el desarrollo humano son necesarios para lograr la paz y libertad de las personas dentro y fuera de las naciones. Es decir, el humano tiene derecho a ser libre de las amenazas de violencia física, que es freedom from fear, y ser libre de las necesidades donde se asegure tanto la alimentación como la mejora de la vida de las personas, que es freedom from want. Por otra parte, sobre la seguridad humana con un enfoque restringido, Pérez menciona que este tipo de enfoque se concentra en la libertad respecto al miedo, entendiéndolo como la protección física ante la violencia en contextos de conflicto, así como la prevención y resolución de los mismos, para lo que abandona los factores relativos al bienestar y el desarrollo. Bueno, entonces en este ámbito de la política migratoria y la seguridad humana, los enfoques que se han tomado específicamente a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI es el enfoque de seguridad humana con un enfoque restringido, es decir, se dedican al freedom from fear, que es solamente prevenir los ataques de otra nación de manera militarizada, dejando a un lado lo que sería la seguridad humana con un enfoque amplio, que sería también ver por las necesidades de las personas en cuanto a la seguridad alimentaria, a la seguridad pública, a la seguridad personal. Y bueno, este enfoque de seguridad humana esta seguridad humana con un enfoque restringido dentro de las políticas migratorias la ha tomado México, y por tanto de esto se trata, de hacer un análisis de la política migratoria mexicana.
A ver si me alcanza el tiempo. Bueno, política migratoria mexicana. Después del atentado del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos instauró un paradigma de seguridad nacional donde la migración se consideraba parte de las amenazas del Estado americano junto al narcotráfico, terrorismo y otras vertientes. Sin embargo, uno de los efectos de esa política fue el cambio de paradigma en la manera de enfrentar la dinámica migratoria, pero no solamente en su territorio, sino que dicha visión se extendió a todo el planeta, aunque con mayor intensidad y celeridad hacia su área inmediata de influencia, es decir, Estados Unidos influenció a México en la adaptación de este paradigma de seguridad nacional para enfrentar la dinámica migratoria que venía creciendo en los primeros años del siglo XXI a causa de diversos factores económicos, políticos, sociales y naturales que perjudicaron el Triángulo Norte Centroamericano. A pesar de la existencia de la securitización de la migración, dichas políticas han propiciado un crecimiento de migrantes en condición irregular que transitan por México para buscar llegar a Estados Unidos o establecerse en algún sitio donde se encuentre con su familia y sienta seguridad. Sin embargo, esta situación ha propiciado un mercado irregular de servicios que, a su vez, ha generado las condiciones para la operación de actores cuyas actividades se extienden en el amplio espectro que abarca desde la delincuencia común hasta la delincuencia organizada. Ante tal perspectiva, durante los primeros años del siglo XXI, el Estado mexicano dejó en vulnerabilidad a un sector de los migrantes irregulares en tránsito, mayoritariamente centroamericanos, pues en algunos casos no los protege de manera legal y en consecuencia no los hace merecedores a sus derechos humanos. Esta situación les priva de protección a sus derechos más básicos, como la libertad y la justicia, escenario de que el crimen organizado se ha aprovechado para traficar con personas, traficar con droga usando a migrantes irregulares, secuestrar, prostituir e incluso asesinar. Basta recordar el secuestro de 33 cubanas en Tapachula en 2008 y la matanza de 72 migrantes no documentados en San Fernando, Tamaulipas. De tal manera, el Estado mexicano, al observar dichas situaciones, decidió crear una serie de instrumentos jurídicos como la Ley de Migración, su reglamento y el Programa Especial de Migración, con el objetivo de ejercer una política migratoria con un enfoque hacia el respeto de los derechos humanos sin importar la condición migratoria de las personas. Sin embargo, existe una contradicción cuando se estudian tales instrumentos jurídicos y se encuentra que la Ley de Migración seguía criminalizando este sector bajo un enfoque de seguridad, cuando debería ser congruente con los estándares de derechos humanos. Por tanto, según de Juncker, la política migratoria mexicana no es una política de protección que incluya la seguridad humana en un enfoque amplio, sino una política de contención y control del flujo migratorio. Como ya vimos, este enfoque de securitización implícito en los instrumentos de la política migratoria mexicana se contradice con el enfoque de derechos humanos también incorporados en estos y que representan el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución, política, tratados internacionales y las leyes. Es decir, la redacción de las leyes no es coherente porque a pesar de que se busque el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuera su origen, género, etnia, edad y situación migratoria, según la Ley de Migración, artículo 1, la aplicación de la política migratoria mexicana ha demostrado por medio de múltiples casos de violencia e impunidad que no se respetan los derechos esenciales, como la libertad y seguridad. Tal es el caso de un joven que pidió no ser identificado para contar su historia, mismo que según Rodríguez viajó con la ayuda de un coyote rumbo a la nación norteamericana en un autobús que se conducía por el estado de Veracruz. Cuando fue detenido en un retén enviado a una prisión junto con otras 30 personas, el adolescente denunció que por 20 días estuvo encerrado, pasando hambre, soportando además que sus compañeros de celda lo golpearan hasta que fue repatriado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado otros casos similares, pues dentro de los diversos testimonios de las y los migrantes en tránsito se encuentra el caso de secuestro de más de 10 migrantes, tanto hombres como mujeres de origen guatemalteco, por lo que se solicitaba $500 para el rescate. En tanto el dinero llegaba, las personas sufrieron quemaduras de cigarro, golpizas, privación de la alimentación y amenazas sobre la mutilación de órganos para venderlos en Estados Unidos. Otro caso que informa la CNDH es el secuestro de un migrante guatemalteco que fue persuadido para acompañar en su tránsito a un grupo de personas. Estas lo guiaron por lugares desconocidos hasta llegar a una casa de seguridad donde lo privaron de su libertad y recibió numerosas agresiones corporales acompañadas de amenazas con armas de alto calibre, además de privación de alimentación. Bueno, y como ven en estos testimonios,
se observa que a pesar de que el artículo 1 de la Ley de Migración diga que se deben respetar los derechos humanos de manera irrestricta, lo que sucede en el primer caso es que a un joven lo detienen durante 20 días y esto va de manera inconstitucional, porque de hecho en el artículo 21 de la Constitución mexicana indica que solamente se puede detener hasta 36 horas a una persona por una falta administrativa. Además de que viola ese derecho de lo que es la libertad, viola otros derechos como el derecho a la seguridad personal y el derecho a la seguridad pública. En los otros casos también se viola el derecho a la seguridad pública, que no se le otorga ninguna protección dentro de lo que son las personas encargadas, disculpen la redundancia, de proteger a las personas en su tránsito por México, como es el Instituto Nacional de Migración o también los agentes federales, y por eso sufren secuestros y después sufren amenazas de otras situaciones. En este sentido, bueno, lo que intentaba llegar a decir era que a pesar de que existen elementos jurídicos que estipulen respeto irrestricto de derechos humanos, solamente se queda de una manera discursiva, porque en datos totalmente empíricos se observa que las personas no reciben atención por parte de las autoridades migratorias, se les violan sus derechos humanos, no les dan protección y la política migratoria mexicana es solamente una política de contención de flujos que se dedica a parar el tránsito de las personas centroamericanas. Y bueno, esa sería mi conclusión. Gracias. Pues muchas gracias por tu reflexión teórica. Creo que es algo diferente de lo que tuvimos por la mañana, entonces pues creo que sirve para todos reflexionar sobre la incompatibilidad entre la política migratoria y la seguridad humana. Entonces vamos a dar inicio a la segunda ponencia, que es de Alberto Isaí Baltasar Cruz. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México también, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y ahora es doctorante en Antropología Social en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Sus líneas de investigación son afectos y emociones, transsubjetividades, singularidades, devenires, futuros, movilidades, migraciones y poblaciones vulnerables. Adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí y a los organizadores por haberme dado la oportunidad de participar en este evento. El título de mi ponencia cambió un poco al que ustedes tienen en el programa y ahora se llama así: las migraciones como flujos afectivos y los aparatos de captura de los estados. Reflexiones en torno al deseo, la esperanza y el futuro en la migración. Introducción. Todos los días, personas procedentes de México y Centroamérica deciden migrar a Estados Unidos o México. Sin embargo, desde el siglo pasado, las personas a cargo de los gobiernos de estos países han implementado políticas migratorias cada vez más restrictivas para autorizarles o no la entrada y permanencia dentro de sus territorios. A pesar de que no todas cumplirán con los requerimientos solicitados, miles lo harán sin autorización. Debido en parte a la implementación de tales políticas, la mayoría de ellas confrontando diversos problemas durante todo su proceso migratorio. En esta ponencia propondré un abordaje que busca repensar por qué migran las personas y por qué aquellas que trabajan en estos gobiernos responden como lo hacen. Desde una variante espinosista y de leuso-guattariana, tal abordaje se ubica dentro de los llamados nuevos o renovados materialismos y las socioantropologías fenomenológicas y existenciales. Prestando atención a las posiciones encarnadas, relacionales e integradas de las personas dentro de los múltiples ensamblajes en que se ubican y retomando como conceptos el deseo, la esperanza y el futuro, este abordaje argumenta que estos elementos son parte de lo que mueve a las personas a migrar, pero también aquellas que conforman los gobiernos en turno a actuar como lo hacen. Dicho abordaje busca complementar las perspectivas tradicionales de los estudios de migración, especialmente aquellas económicas, institucionales, culturales y de redes sociales, así como aquellas enfocadas en el sufrimiento, violencia y precariedad, la mayoría caracterizadas por análisis centrados en el espacio, lo histórico y el tiempo presente, así como cuestionar los saberes emanados de marcos analíticos desarrollados dentro de la ciencia real y avanzar en la comprensión de la potencialidad humana para transformar la realidad.
Preámbulo. Influenciados por teorías económicas enfocadas en escalas de análisis macro, hay un consenso en los estudios migratorios de que la pobreza en los países de partida y mejores condiciones económicas en aquellos de destino son factores causales de la migración voluntaria. Asimismo, la persecución política y la violencia en los primeros también son resaltadas como otras de sus causas. Sin embargo, aquí la migración es considerada como forzada y no voluntaria, y quienes se mueven como refugiados o solicitantes de asilo en lugar de migrantes indocumentados. Debido a las escalas de análisis y perspectivas economicistas de estas teorías, varios aspectos contribuyendo a la migración permanecieron inadvertidos, llevando al desarrollo de otros enfoques teóricos que, prestando atención a aspectos socioculturales, los migrantes, sus hogares y grupos e instituciones más amplia, resaltaron la importancia de una cultura de migración, redes sociales e instituciones y organizaciones alentadoras y facilitadoras de la migración en su reproducción y perpetuación. Varios estudios han mostrado la presencia de estos factores en las migraciones de México y Centroamérica hacia Estados Unidos y México, demostrando que ambas han estado históricamente vinculadas a violencias estructurales y precariedades imperantes bajo el neoliberalismo y el capitalismo global, mostrando también cómo en algunos lugares casi todo aspecto de la vida cotidiana de las personas y los grupos que conforman gira alrededor de la migración, contribuyendo a su reproducción y mantenimiento. No obstante, mostrando también que en estos lugares las personas interpretan negativamente a los migrantes y a la migración, más aún, que a pesar de compartir condiciones de vida que se presumen fuerzan a algunas personas a migrar, no solo otras no lo hacen, sino que aquellas que migran se dirigen a ciertos lugares a pesar de que otros estén más cerca e impliquen menores dificultades. La posición de las personas en los entramados socioculturales y la falta de recursos económicos y redes sociales han sido propuestas para explicar estas situaciones. Sin embargo, la diversidad en los perfiles de quienes migran, incluyendo quienes lo hacen sin redes sociales y recursos económicos, así como la red de organizaciones de las cuales pueden echar mano para hacerlo, cuestionan tales argumentos. En este contexto, como algunos sugieren, es necesario repensar qué mueve a las personas a migrar y atender razones menos exploradas. Por ejemplo, son sugerentes los argumentos de Appadurai acerca de que la circulación de imágenes e ideas a través de los medios de comunicación contribuyen a la formación de imaginarios que influyen en las intenciones de las personas de migrar a ciertos lugares. Sin embargo, enfocarnos solo en este argumento resultaría necesariamente en disminuir la importancia de otros aspectos, incluyendo los tradicionalmente aludidos. La migración desde los nuevos materialismos. Los llamados nuevos materialismos son un conjunto de enfoques que, extendiendo sus análisis más allá de cuestiones macroestructurales, buscan comprender cómo es que los afectos y significados contribuyen a la producción social, desdibujando distinciones entre lo material, inmaterial, cultura, naturaleza, mente, cuerpo, razón, emoción, yo, otro, dentro, fuera y otros dualismos. Estos enfoques analizan cómo, ubicadas en redes de ensamblajes de diversa índole, las entidades animadas e inanimadas se afectan mutuamente. Dentro de estos enfoques se encuentran aquellos inspirados por una ontología espinosista y deleuzo-guattariana caracterizada por los siguientes puntos. Primero, enfocada empíricamente en microprocesos e interacciones, tal ontología ve a las personas y otras entidades como relacionales y formando parte de ensamblajes que van desde lo subpersonal a lo interaccional y macrosocial, y se componen por las acciones, relaciones y eventos que las entidades producen. Segundo, reemplaza el concepto de agencia con el de afecto, la capacidad de las entidades de afectar y ser afectadas, que genera un cambio en sus capacidades y configuraciones y produce otras capacidades afectivas en las entidades que conforman los ensamblajes a través de los cuales circula. Tercero, considera que los ensamblajes son reproducidos y disputados por estos flujos afectivos, provocando que estén en constante cambio, estabilizados y desestabilizados y redesensamblados. Finalmente, al desplegarse continuamente a través de flujos afectivos, para esta ontología la realidad está orientada rizomáticamente hacia el futuro. En esta ontología, afectado y afectando simultáneamente las entidades y los ensamblajes en los cuales éstas se ubican, el deseo es la fuerza o potencia que en sus dimensiones transitivas e intransitivas guía la vida de las personas, mientras que la esperanza es una disposición afectiva a través de la cual éstas abordan sus acciones, esperando que les permitan lograr aquello que desean para sí mismas y otras entidades a su alrededor. Desplegándose a través de estos ensamblajes en el presente, pero informados por el pasado en forma de recuerdos y por el futuro en forma de visiones, ambos afectos ya codificados socioculturalmente están orientados hacia el futuro, una dimensión ontológica como ya se ha sugerido, pero también un horizonte de posibilidad tempoafectivo en que las personas creen que sus deseos y esperanzas podrán ser alcanzados. Teniendo en cuenta esta ontología y conceptos y prestando atención a las posiciones encarnadas de las personas dentro de los ensamblajes en que se ubican, las socioantropologías existenciales y fenomenológicas permiten comprender las implicaciones que estos flujos afectivos, entidades y ensamblajes tienen en las personas. Aplicado al fenómeno migratorio, el principal argumento sería que el deseo es la fuerza que mueve a las personas a migrar, mientras que la esperanza es la disposición afectiva por medio de la cual abordan tal proyecto, esperando
asegurando que les permita alcanzar lo que desean para sí mismas y sus seres queridos, pero también a quienes conforman el Estado a actuar como lo hacen, argumento al que no se ha prestado suficiente atención. La migración, flujos afectivos orientados al futuro. Desde comienzos del siglo XXI, estudios han utilizado con mayor frecuencia la esperanza como concepto para comprender, entre otros asuntos, qué causa la migración. En los últimos años, lo mismo ha sucedido con el deseo. H. argumenta que las sociedades son mecanismos que producen el contenido de las esperanzas, así como los medios para lograrlas, resaltando que en las sociedades occidentales, los estados son uno de los principales aparatos para su producción y distribución, especialmente entre los ciudadanos. Según este autor, aunque en el capitalismo los intereses privados siempre han sido favorecidos, hasta hace unas décadas el Estado aún distribuía esperanza entre sus ciudadanos. Sin embargo, en un contexto neoliberal y de capitalismo global, ello ha cambiado. Las crisis y precariedades han incrementado exponencialmente y aunque las personas continúan esperando, ahora confrontan con mayor frecuencia la imposibilidad de acceder a los medios necesarios para obtener lo que esperan y desean. Los límites de la civilización, dignidad y esperanza ya no coinciden, si es que alguna vez lo hicieron, con los de la nación, sino con quienes tienen poder. Mientras el Estado se retira y declara incapaz de producir y distribuir esperanza, algunas personas se convierten en refugiados dentro de sus países y otros fuera de ellos. En este contexto, influenciados de forma tradicional y en tiempos más recientes a través de la circulación de imágenes, símbolos, significados e ideas en medios de comunicación, los imaginarios de lo que es una buena vida y cómo y dónde se puede acceder a ella han cambiado, transformando los deseos y esperanzas que ahora incorporan el mundo como un horizonte de posibilidad para su realización. Generando topografías esperanzadoras, los lugares son cargados con la esperanza de vivir una vida mejor. En ese sentido, algunos han definido la migración como un proyecto, símbolo y performance de esperanza en el futuro frente a la desesperanza del presente. Así, migrar requiere de quienes migran el poder imaginar sus vidas en un futuro esperado que será logrado al migrar. Encarnando deseo y esperanza, los proyectos migratorios reflejan un futuro anhelado, convirtiéndose en una táctica para su creación. Así, frente a un horizonte de incertidumbre, en el migrar se combinan complejamente el pasado, presente y principalmente el futuro. Políticas migratorias y los aparatos de captura de afectividades. No obstante, actualmente y con mayor frecuencia, algunos de los países a donde las personas desean y esperan migrar están cerrando sus puertas, debido a inequidades históricas asociadas con modernos y restrictivos regímenes de movilidad, habitabilidad, diseñados para proteger y mantener las posiciones de los países en el orden mundial, en el llamado imperialismo fronterizo. Millones de personas alrededor del mundo, especialmente aquellas provenientes del nombrado sur global o tercer mundo, son de facto excluidas de la posibilidad de migrar legalmente, confrontando una paradoja de movilidad y situaciones de alto riesgo en caso de hacerlo sin documentos. Así, si la migración indocumentada es producida por los deseos, esperanzas y futuros de quienes migran, al implementar dichos regímenes dentro y entre sus territorios, los estados juegan un papel fundamental en su producción y distribución. Sin embargo, estos últimos no son mediadores neutrales ni aparatos autónomos, sino que responden a los deseos, esperanzas y futuros de quienes lo conforman, respaldados a su vez por aquellos de millones de personas más. En ese sentido, aunque menos estudiado, el futuro también es invocado por el Estado, o mejor dicho, por quienes participan de él y no sin contradicciones, como una dimensión en la cual se imaginan a sí mismos, la nación que desean y esperan ser, y la inclusión o no de quienes migran a sus territorios. En ese sentido, Atwater refiere la importancia de una retórica de la esperanza, entre quienes trabajan como políticos, por medio de la cual buscan lograr que sus conciudadanos tengan fe y esperanza, que se interesen por su país, que crean que son más iguales que diferentes, con un núcleo de valores y destino compartido y por lo tanto diferente del de otros. Así, los viejos y nuevos clamores por bardas y otras demostraciones anti-migración producen no el futuro de una ilusión, sino la ilusión de un futuro alineado con un pasado idealizado. De este modo, el deseo por lo arcaico implica que los nacionalismos destruyen cualquier futuro alternativo, pues su mirada está fijada en un pasado congelado. El eslogan de Trump, Make America Great Again, hace eco de tales argumentos, reflejando el intento de este presidente de proteger los deseos, esperanzas y futuros de aquellos que forman parte del Estado-nación que representa. En este contexto, para algunas personas que trabajan como políticos, la migración indocumentada expresa el síntoma o la probabilidad de dirigirse hacia un futuro distópico que pondrá en riesgo aquel deseado, por tanto, el bienestar propio y de sus conciudadanos. En estos casos, las políticas migratorias que desarrollan e implementan son guiadas por un ideal catastrófico que ayuda a crear y responder a un clima emocional de ansiedad que dichas políticas sostienen poder evitar y o solucionar. Así, el discurso que sustenta el manejo de las migraciones conlleva la idea de que el futuro puede y debe ser controlado, manejado y dirigido
dirigido hacia objetivos específicos. De modo que la proliferación en la construcción de muros y el resto del arsenal de tecnologías y estrategias político-militares implementadas por el Estado a lo largo de sus fronteras no solo busca dividir espacialmente a las poblaciones e impedir amenazas, sino que reflejan el deseo y la esperanza de acceder a ciertos futuros e impedir otros, normando por lo tanto los movimientos de las personas no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Así, las políticas migratorias constituyen una de las formas en que quienes conforman el Estado distribuyen los medios para alcanzar los deseos, esperanzas y futuros de sí mismos y su población, pero también a quienes migran a sus territorios, quienes en algunos casos no son bienvenidos y cuando lo son, suelen ser considerados como invitados que deben irse tan pronto como sea posible, a menos que tengan otro uso. Entonces, por medio de políticas migratorias y otras prácticas políticas, quienes laboran como políticos intentan disuadir los deseos, esperanzas y futuros de quienes migran y mandar mensajes a sus conciudadanos indicándole que estas acciones buscan proteger y salvaguardar los propios. El enfoque Prevention Through Deterrence, implementado por el gobierno de Estados Unidos y reproducido no sin diferencias significativas por el de México, refleja tales argumentos. De acuerdo al Cambridge Dictionary, deter es desalentar a alguien de hacer algo, y desalentar, de acuerdo a The American Heritage Dictionary of the English Language, es de privar de esperanza y espíritu, y este último, de acuerdo al Merriam-Webster Dictionary, es el deseo o determinación de hacer algo. Así, desde la perspectiva de quienes migran, las personas que conforman el Estado e implementan las políticas migratorias que buscan manejar la migración indocumentada, participan de un aparato de la desesperanza. Sin embargo, desde la perspectiva de estos últimos y sus conciudadanos, tal aparato representa lo contrario. Finalmente, es importante enfatizar que enmarcar un diferencial de deseos, esperanzas y futuros en términos de una problemática meramente distributiva contribuye activamente en velar el proceso de extracción y explotación en el que se basa tal desigualdad. En este sentido, retomando los argumentos de Sloterdijk, Zizek argumenta que introduciendo una división radical a través del globo entre quienes están dentro y protegidos de quienes no, la globalización capitalista asemeja una cúpula que separa un interior de un exterior, creando nuevos apartheids globales en todo el mundo. No obstante, también recalca que tales situaciones están sucediendo con mayor frecuencia en el interior. Reflexiones y conclusiones provisionales. Aplicar el enfoque de los nuevos materialismos y estos conceptos al estudio de la migración indocumentada implica cambios significativos en las ontologías, epistemologías y teorías con que se ha estudiado. Requiere adoptar una ontología donde la dimensión temporal, especialmente dirigida hacia el futuro y no meramente al pasado y presente, esté por delante de la espacial, aunque esta última se mantenga siempre inherente e imprescindible. Ver la realidad, afectos, entidades y ensamblajes como conformados por devenires abiertos, impredecibles y no regulados por la causalidad y determinación, sino desplegándose constantemente con sus propios ritmos y lógicas, enigmas e ímpetus. Realidades compuestas por múltiples entidades que conforman parte de las redes de ensamblajes en los que se mueven los afectos continuamente, desdibujando, por tanto, epistemologías que colocan al ser humano por encima de otras entidades y dan primacía a los ensamblajes socioculturales por encima de otros. Adoptar perspectivas que no reproduzcan metafísicas de la fijeza o sedentaristas que asumen a las personas y grupos sociales como pertenecientes a espacios delimitados y formando grupos y culturas cerradas y bien delimitadas, y en su lugar comprender cómo la realidad se conforma a través de movimientos, relaciones y cruces afectivos que involucran a múltiples entidades que parecen existir en dimensiones y mundos distintos. Adoptar dicho enfoque permitirá mejorar la comprensión de la migración indocumentada, la participación de otras entidades en la misma y no solo de quienes migran, en la perpetuación de regímenes de movilidad, habitabilidad, pero también su cuestionamiento, permitiendo ver más allá del sufrimiento y precariedad imperante en los contextos migratorios, así como desmontar epistemologías con las que se ha interpretado la migración al basarse en estadísticas y perspectivas provenientes de los estados-nación, como ya sugerido de Génova, ayudando a comprender que, guiada por los deseos, esperanzas y el futuro, la migración es solo un eslabón de proyectos que las personas emprenden continuamente para devenir de la mejor manera posible, requiriendo, por tanto, un mundo sin fronteras y de libre circulación, es decir, desmontar el orden global y los neoconservadurismos que, viendo al pasado, pretenden frenar la transformación del mundo. Gracias. Muchas gracias, muy puntual también. Gracias por el metaanálisis de estudios de política migratoria para hacer contrapeso con todo lo empírico que habíamos tenido antes. Entonces, vamos a pasar a la tercera ponencia. Naleli Rubio Jardón
Ella actualmente realiza el doctorado en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos en la Universidad Autónoma Metropolitana y su proyecto de tesis se titula Efectos y respuesta de las legislaciones migratorias en Georgia 2006 a 2011. También realizó una estancia de investigación en el estado de Georgia a finales de 2016. Supongo que es lo que nos va a presentar. Adelante. Ok, muchas gracias. Agradezco a los convocantes a este coloquio y a los asistentes. El título de la ponencia es La defensa de los derechos humanos de los migrantes como efecto de las políticas migratorias aprobadas en Georgia, Estados Unidos, del 2005 al 2011. Antes de pasar de manera específica al tema del estado de Georgia, quisiera hablar un poco sobre cuáles son los aspectos o factores que han impulsado que diversos estados de la Unión Americana han aprobado recursos legislativos en la última década. Nosotros podemos observar que el debate actual de la migración puede estar polarizado en dos posturas, los que se encuentran a favor y que se pronuncian por una libre circularidad, por la apertura de fronteras y el reconocimiento de la multiculturalidad, y los que se encuentran en contra, que ponen como solución la construcción de muros, las detenciones y deportaciones y la criminalización de los migrantes. No, está bien así. Muchas gracias. En este sentido, yo me voy a enfocar, como le dije en el inicio, a las legislaciones restrictivas. Si hacemos un análisis sobre esto, podemos ver que en Estados Unidos, específicamente lo que es el sureste, se han emitido proyectos que se inclinan hacia la restricción de los derechos de los migrantes. En este sentido, se llevan a cabo expresiones en contra de los migrantes que se traducen en estas legislaciones y en discursos políticos agresivos y excesivos en contra de los mismos. En este sentido, podemos hablar sobre qué factores impulsan estas políticas migratorias, y lo vamos a hacer de dos maneras: los que derivan de la opinión pública y las que derivan de los gobernantes. En el caso de la opinión pública y que apoya estas políticas migratorias restrictivas, están fundamentadas en aspectos económicos, de seguridad y socioculturales. En los aspectos económicos, pues es lo que ya se ha dicho en este coloquio, que tienen que ver con el comportamiento de la economía. Cuando la economía está en expansión, los migrantes son bienvenidos. Cuando está en recesión, los migrantes no estorban de alguna manera, y la opinión pública externa opiniones sobre que resultan una carga fiscal y de uso de beneficios públicos. En el caso de la seguridad, pues tiene que ver directamente con los atentados del 11 de septiembre, en el cual se culpa a la migración sobre este hecho. Y socioculturales, cuando los nativos ven que hay una presencia abrumadora de migrantes, los ven como una amenaza hacia su identidad nacional. Entonces comienza a haber un descontento por parte de la opinión pública y se apoya a las políticas antimigrantes o a las políticas restrictivas. En el caso de los gobernantes, que se ha visto que en la última década hay es constante la aprobación y la propuesta de estas políticas, y que en procesos electorales se vuelve como una competencia de quiénes son los que se encuentran más hacia la derecha, ¿no? Esto primero, cuando los estados empiezan a aprobar estas legislaciones, es porque primero no hay una ausencia de una reforma migratoria federal. A eso se debe primordialmente que los estados comiencen a preocuparse y a ocuparse sobre el tema migratorio en sus localidades. Segundo, hay un efecto de otros estados. Hay que recordar que desde el efecto de la legislación SB 1070 de Arizona, muchos estados comenzaron a imitar
este recurso porque resulta políticamente rentable para los gobernantes, además del efecto mediático que provoca. En este sentido, los intereses electorales y política del partido, primordialmente del Partido Republicano, pues se inclina por aprobar este tipo de políticas restrictivas. Y también es como una forma de dar un mensaje hacia la Federación de que se requiere que se legisle o que la Federación se ocupe sobre este tema. Asimismo, bueno, los gobernantes o los políticos dan este tipo de propuestas respondiendo a grupos de interés económico y grupos antimigrantes, ¿no? En el caso del Tea Party o de otros que están inmiscuidos e interesados en que estas políticas se aprueben. Bueno, ya pasando al caso específico de Georgia, es un caso peculiar porque a pesar de que siempre se ha manejado de que mediáticamente se hace referencia a que el inicio de las legislaciones, como yo también lo mencioné, es la de la ley Arizona. No, el estado de Georgia es precursor en estas legislaciones. De hecho, la primera legislación antimigrante que se aprobó en Estados Unidos fue en este estado y se aprobó en el 2006. Justamente en el mismo año donde todos sabemos de lo que es la llamada primavera migrante y lo que es en contra del proyecto Sensenbrenner. Georgia tenía ese antecedente que es esta legislación en el 2006, pero en el 2011 se aprueba otra legislación que es muy similar a lo que ya se ha aprobado en el 2006. Desde el 2006 se ha legislado temas como, más bien estas dos legislaciones, la del 2006 y la del 2011, tratan temas generales, es decir, se trata sobre la regulación en las cuestiones laborales, con la implementación del E-Verify, en el cual se les exige a los contratistas que todos sus empleados deben de estar registrados en este programa electrónico. También en el cual se especifica que los beneficios públicos solamente pueden ser usados o solicitados por migrantes, por personas autorizadas en el país. Si no se lleva una identificación como un documento probatorio de esto, no pueden utilizar los recursos, los beneficios públicos. Solamente en caso de emergencia o de alumbramiento sí se pueden utilizar. Otro punto importante es la cooperación entre autoridades estatales y federales. De hecho, los estados comenzaron a legislar sobre este tema porque en la legislación de Bill Clinton, cuando se aprueba la legislación federal IRIRA, se aprueba una sección llamada Acuerdo 287G. Este es un parteaguas porque le permite a los estados incidir sobre un tema que era exclusivo de la federación. El Acuerdo 287G, que en Georgia se implementó, fue de los primeros estados donde sí se lleva a cabo esto desde el 96, permite que agentes federales, agentes estatales o locales tomen un entrenamiento por los agentes federales y puedan llevar a cabo acciones en el tema migratorio. Por eso estas detenciones que hacen en los estados pues están fundamentadas en este acuerdo. Es un equipo seleccionado, es un equipo entrenado para esto, pero al final con los estados ya pueden de esta manera incursionar en el tema migratorio. Esto se dio como, sí es una innovación porque, por ejemplo, uno de los antecedentes importantes de las legislaciones migratorias locales que no se aprobó, que es la proposición 184 en California, propuesta por el gobernador Pete Wilson, no se aprobó justamente por esto, porque los estados no tenían, y mucho menos las localidades, facultad para aprobar, para incidir en temas migratorios. Bueno, en el estado de Georgia, que tiene aprobada la legislación SB 529 en el 2006 y la más reciente en el 2011, la HB 87, esta última legislación tiene aspectos importantes que hay que mencionar.
Cuando tuve la oportunidad de entrevistar allá a legisladores que estuvieron participando durante este proceso o abogados, mencionaban algo que creo que sí es importante. La legislación como tal, en el 2011, fue más bien como un efecto mediático, como un efecto de miedo que se quiso dar hacia los migrantes, porque primero ya estaban legislados estos temas en el 2006, simplemente en el 2011 se retoman, y segundo, la legislación HB 87 no recibió los recursos que se tenían pactados en para que se llevara a cabo esta legislación. Esto quiere decir que hay como un doble juego de estas legislaciones. Simplemente se aprobó, pero no se llevó a cabo como se tenía previsto. Y la segunda es que de alguna manera se pudo comprobar la necesidad, aunque ellos lo saben, tanto migrantes como gobernantes, la necesidad del trabajo, de la fuerza de trabajo allá. Se propuso que al aprobarse esta legislación, era como decir, no necesitamos a los migrantes, traigan a presos que hagan los trabajos que hacen los migrantes a los campos agrícolas, porque se dieron cuenta que se empezaron a vaciar estos campos agrícolas por el efecto mediático de esta legislación HB 87. El primer día llegaron todos los presos, bueno, específicamente se convocó a presos, se llevó a gente que hiciera esos trabajos el primer día, obviamente se presentaron todos, el segundo día se presentó la mitad y el tercer día no se presentó nadie a los campos agrícolas. Esto evidenció que no es un trabajo que sea fácilmente tomado por cualquier persona, digamos. Como respuesta a esta legislación, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, hubo una respuesta social importante que ya se había venido gestando desde años atrás, desde el 2006. Pero uno de los impactos positivos fue que pudieron detener dos secciones que se contenían en esta legislación. Es la sección 7 y la de sección 8. Ambas fueron denunciadas porque atentaban seriamente contra los derechos humanos de los migrantes. Una de ellas es que los agentes podían detener a una persona si les parecía a ella sospechosa, es decir, ahí iba a contar como el perfil racial. Si la persona detenida no contaba con un documento o al policía le había parecido que se veía sospechoso, podía ser detenido. Y la sección 8 tenía que ver con transportar, que iban a ser detenidos y personas que transportaran o alejaran migrantes. En este sentido también estaban en riesgo las organizaciones no gubernamentales, que como el caso de GLAR, de Georgia Latino Human Rights, que ayer en la primera presentación pudimos escuchar sobre esta organización. Estaban abogados, organizaciones, estaban como en riesgo si se aprobaban este tipo de secciones. Finalmente, las organizaciones convocaron a un paro laboral, emitieron una demanda que fue aprobada, que fue ganada, y se derogaron estas dos secciones que atentaban gravemente contra los derechos humanos. El sustento de mi trabajo es justamente decir que estas legislaciones migratorias son un detonante para generar una movilización social, un sujeto social que de alguna manera está en proceso, en desarrollo, pero que cada vez tiene acciones más perceptibles, como es el caso de Georgia. Este particular de este estado, que es de una reciente migración, que no podría ser comparada con California, Texas o Arizona, pero que ha tenido una importante presencia ya de defensa de derechos humanos a raíz de estos detonantes, que son primero la legislación en 2006 que se aprobó y después en el 2011 una legislación mucho más, una organización ya mucho más trabajada, porque en el 2006 aún era como muy incipiente. De hecho, desde, como se comentó ayer, desde el 99
se comenzó a trabajar organizaciones comenzaron a trabajar sobre esta defensa de estos derechos humanos. Entonces, al llegar el 2011 estaban preparados de alguna manera para poder enfrentar una legislación de esta magnitud como era. Actualmente sigue vigente, pero como lo repito, como lo mencioné hace un momento, la legislación no se lleva a cabo como está estipulada en la ley. A pesar de ser una de las leyes más restrictivas que se encuentran aprobadas en el sureste de Estados Unidos, digamos que los migrantes siguen teniendo una vida cotidiana normal. Sí las detenciones están presentes, pero de alguna manera las legislaciones solamente son como esto, un efecto de miedo hacia los migrantes. Y la otra parte que es destacable, sí hay ya un movimiento, hay un sujeto social importante que puede hacer frente a estas legislaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por tu resultado del trabajo de campo. Efectivamente, pues el juego entre lo que se aprueban las legislaciones y lo que realmente ocurre después es algo sutil de analizar. Vamos a pasar a la cuarta ponencia de Fabián Liszkowicz. Él es estudiante de posgrado en Relaciones Internacionales en un programa de conjunto de la Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin y la Universidad de Potsdam. ¿Sí? Sí. Sí. Control, por favor. El control. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Freie Universität Berlin. Realizó estudios en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y recientemente en la UNAM. Supongo por esto estás aquí. Entonces, sus temas de interés incluyen derechos humanos, desigualdades sociales y política en América Latina. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y a mostrar tanto interés aquí en la conferencia. Haber una sala llena es muy agradable. Mi propuesta para esa ponencia es un poco diferente de algunas que hemos escuchado, porque a mí no me preocupa tanto la securitización de migración, sino un poco el contrario, cómo encontramos maneras, formas, experiencias donde vivimos procesos de desecuritización de migración. Ahí es muy interesante ver a nuestros vecinos aquí en el continente de América Latina, y quiero exponer algo sobre la experiencia que Brasil hizo. Por eso, sí. Está basado en la información que colecté cuando estaba en la Universidad de Sao Paulo y trabajando también en una fundación política ahí. Tiene 4 partes chiquitas mi presentación. La primera es que quiero mostrar un poco qué es la relevancia, porque debe ser interesante también para ustedes aquí, expertos de la política migratoria mexicana, la experiencia de Brasil y cuál exactamente es mi problema de investigación. Luego sí quiero presentarles detallitos, aunque hay poco tiempo, pero detallitos de la política de migración brasileña respecto a derechos humanos y mi alcance teórico, o sea, mis hipótesis de por qué es así como es, y acabar con las conclusiones. Y como el motivo de esa conferencia también es reflexionar sobre retos analíticos, pues ahí acaban mis conclusiones. Bueno, ¿qué es el problema de investigación que quiero presentar? Es que Brasil pasó de una legislación muy restrictiva, por lo mínimo en papel, hacia una que habla muchísimo de derechos humanos. La legislación vigente hasta hace poco es el Estatuto del Extranjero, que fue promulgado en 1980 durante la dictadura militar. Y como vemos más o menos, pero quiero resaltar unas palabras claves, que ese estatuto habla de que pues cualquier permiso es resguardar los intereses nacionales, que la ley atiende principalmente los intereses políticos, socioeconómicos y culturales de Brasil, la defensa del trabajador nacional, y todo está condicionado a intereses nacionales. Contrastamos eso con la nueva legislación que se aprobó en principios del año pasado apenas, otra vez bajo un gobierno bastante conservador y restrictivo,
que se llama la ley de inmigración, que ahí, entre muchas cosas, eso ya lo tenía que recortar, los primeros artículos, habla de la universalidad de los derechos humanos, prevención a xenofobia y racismo, la no criminalización de la inmigración, desarrollo económico, acogida humanitaria, inclusión social, diálogo social y formulación de políticas, participación ciudadana, cooperación internacional, etc. Así que tenemos ahí un contraste muy grande que pues me pareció interesante para una pregunta de investigación. Atrás de todo eso, bueno, podemos ubicar Brasil en un contexto de Latinoamérica, que no es el primer país en hacerlo. De hecho, se estudió mucho, habló mucho sobre el caso argentino, que fue el primer país ahí de Cono Sur de haber reformado drásticamente con la incorporación de normas de derechos humanos su legislación migratoria en el 2004 y actualizado en 2010. También Ecuador se escucha hasta también fuera del continente por sus propuestas progresivas, que también incluyeron derechos humanos de migrantes en su constitución de 2008 y en una nueva ley también del año pasado. Y en México también pues tenemos el caso que se habla mucho de derechos humanos en la inmigración de 2011. Cuando se implementa, pues esa es otra cuestión que aquí ya se discutió bastante también. Bueno, yo analíticamente quiero dividir la gobernanza de migración y la política en 4 partes principales. De lo que se refiere a la gobernanza nacional, pues es cómo se gobierna el territorio, la entrada y el control fronterizo. Luego la parte de cómo se gobierna la comunidad, la idea de nación, que es pues integración y cuestiones de ciudadanía. Y cómo se implementan las políticas que se toman, no sé, cómo ejerce el Estado su papel. Pero como vivimos en tiempos globalizados, también hay una cuarta componente que es la gobernanza internacional, o sea, coordinación bilateral y multilateral, que en el contexto de Brasil también es muy importante. En la parte de cuestiones de entrada y control fronterizo, vemos muy interesante en Brasil que implementaron una visa monetaria. Brasil desde 2010 está recibiendo muchos llamados refugiados de Haití, porque Brasil tomó un papel de liderazgo en la misión humanitaria de las Naciones Unidas en Haití. Luego llegaron, pero había un problema, o sea, porque huyeron de un desastre natural, no fue posible reconocerlos bajo las leyes de refugiado en Brasil como refugiados. ¿Qué se hizo? Se creó un visa humanitario que primero fue una medida improvisionada y ahora también se encuentra en la ley y se amplió a más nacionalidades que solo la haitiana, también para sirios o cualquier otra nacionalidad que lo necesite. También ya vimos en los principios de la ley de inmigración que pues la propuesta es la decriminalización de la inmigración, o sea que no venir con papeles no sea crimen sino solo irregularidad. Pero inclusive ahí Brasil no fue tan conclusivo como la ley mexicana, que sí lo hizo completamente. En Brasil ya en la ley falta derecho a reunión familiar, por ejemplo, para personas indocumentadas. Y todavía falta el reglamento, o sea, podemos ver que tanto es el alcance de la descriminalización al final. Pero lo que también se ve en la historia de la política migratoria de Brasil, lo que es muy interesante, es que muchas veces se reaccionó muy pragmático de ese ejecutivo y se hicieron amnistías regularizando el estatus de 10 miles de personas. Había una amnistía en 1988, en el 98 y en 2009, bajo presidentes tanto de partidos conservadores como progresistas. Que ahí quiero concluir que en términos de entrada contra el fronterizo, pues sí tenemos una política un poco más derecho humanista en Brasil, o que ha evoluido hacia ahí. No tanto cuando vemos temas de integración. O sea, sí tenemos una base legal que pues permite una contestación jurídica para ampliar derechos de personas migrantes en Brasil, y también se facilitó la naturalización para personas, especialmente lusófonos, o sea, gente también de Mozambique, de Portugal.
Y también se están previendo medidas de antidiscriminación y facilitando el acceso a servicios sociales para migrantes. Sin embargo, los reglamentos más importantes para migrantes quedan fuera de esa ley, que son leyes de empleo, leyes de trabajo. Como en México, en Brasil, desde los años 2030, hay leyes de empleo que prevén cuotas que no puedes emplear la cantidad de extranjeros que quieres, solo un cierto porcentaje. Y también cuando tienes que llevar a cabo despidos, pues que los extranjeros sean los primeros. Esa legislación todavía no se ha cambiado. Y como hablamos de la importancia de que migrantes pues son vistos políticamente como trabajadores, eso es esencial. También, aunque se dan muchos derechos, el acceso a recursos legales para migrantes queda difícil en Brasil. Y se ha en papel también creado más igualdad política, pero comparándolo con otros países, ni a nivel local se han creado medidas para mayor participación política de los migrantes, que queda ahí un poco atrás, ni hablando de también altos niveles de desigualdades sociales que dificultan la integración. A nivel de implementación de políticas queda destacado que, al contrario de México, en Brasil no se creó un instituto de migración o algún organismo centralizado que solamente se preocupe con cuestiones de migración. Al contrario, está bien descentralizado. A nivel de decisiones hay un Consejo Nacional de Inmigración que está compuesto por diferentes secretarías, ministerios, con la dependencia más dominante ahí, el Ministerio de Trabajo y Empleo. Pero cuando se trata de trámites que tienen que llevar a cabo los migrantes, pues tienen que acudir todavía a la Policía Federal, a un organismo que pues tiene lógicas criminales, penales, y no está especializado para cuestiones migratorias solo. Y eso es un reclamo que también muchas organizaciones de derechos humanos hicieron en Brasil. Sin embargo, desde el tiempo de dictadura, la democratización de Brasil ha apoyado a tener menos arbitrariedad en el comportamiento de los organismos de seguridad y pues se ha llevado a cabo una armonización con los principios de derechos humanos en la Constitución. Últimamente, muy destacado en Brasil que hay desde 2009 un acuerdo de movilidad del Mercosur, que pues de los miembros de ese acuerdo permite la libre circulación y el reconocimiento de derechos, que eso para Brasil es muy importante porque la mayor parte de migrantes son migrantes laborales y de países vecinos. Entonces eso para mucha gente resolvió mucho. Sin embargo, si otra vez queremos comparar con México, Brasil no ratificó la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y Familiares. Pues, ¿cómo llegamos a ese aspecto? O sea, vemos que hay ambigüedades, pero sí había un proceso de inclusión de normas de derechos humanos. Y entonces, lo que a mí me interesaba, había un proceso de legitimación de derechos humanos en el ámbito de migración, que eso pues no es una cosa muy natural y evidente que eso pase hoy en día, aunque todos los estados hacemos compromisos. Yo decidí usar una perspectiva de la sociología política internacional para atacar ese asunto por varias razones. O sea, porque vemos que no simplemente podemos hablar de instituciones estatales y soberanía estatal si hablamos de derechos humanos, y también porque esa reforma se llevó a cabo en un contexto altamente transnacional. Por lo cual, tengo dos hipótesis principales y componentes principales que pueden explicar el cambio ahí. Una parte son dinámicas discursivas que había en el proceso y intereses estructurales en el proceso, ciertas relaciones de poder que se manifestaban en un campo transnacional. O sea, la gente que al final decidió la política, el cambio de ley, eran una multitud de actores dentro del ámbito estatal, fuera del ámbito estatal, brasileños, no brasileños, que hicieron el resultado que es ahora. Y entonces que analíticamente lo divido en factores procedurales, porque fue fácil para normas de derechos humanos arrancar, y factores estructurales, o sea, alineamiento con intereses de poder.
En los factores proceduales identifico 3 principales, que es la interacción transnacional, o sea, había una participación alta de sociedad civil organizada durante un proceso de reforma de más de 15 años. También muchos grupos de iglesia muy activos. Había involucramiento de organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Migración, el ACNUR, el CEPAL, pero también involucramiento de diáspora. O sea, en toda esa ley de inmigración en Brasil estaban muy activos brasileños afuera. Y eso también es un punto que vamos a ver en los intereses de poder ahorita. La autoridad de actores, prácticas y ideas. Lo que se nota en el proceso es que había una cooperación entre partidos de diferentes ideologías. O sea, era una cuestión mucho más pragmática, menos polarizada, más profesional, y que eso dio un escenario favorable a expertos de leyes, a expertos legales y a expertos de la práctica que trabajaban con migrantes. Estaban más ausentes voces, por ejemplo, de militares, de policías, como era el caso en el antiguo estatuto. Y, disculpen. Y en términos de autonomía del campo, o sea que como no era un aspecto tan polarizado tampoco en medios, le dio a la gente involucrada en el proceso de reforma una cierta libertad a ver la cosa un poco más de cabeza fría y de evaluar opiniones expertas. No estaban, como lo vimos en el caso de Georgia, que había demandas electorales populistas xenófobas. Eso no era el caso de Brasil, entonces facilitó ciertas cosas. Y también pues en el Brasil de 2010, 15, 17 ya hay una cierta cultura de derechos humanos establecida, de siempre referirse a derechos humanos en muchos proyectos políticos. Lo que ayudó que eso de verdad tenía efecto y suceso era que pues también se vio intereses de poder, tanto materiales, económicos y simbólicos. Materiales, pues lo que vemos en la nueva ley es que hay muchas facilitaciones para mano de obra calificada, para inversionistas. O sea, ahí los conservadores podían acumular y el sector empresario consiguió acomodar cosas que querían y entonces también estaban felices que se habló de derechos humanos. También Brasil, pues es tradicionalmente un país de inmigración, pero en los últimos años, aunque aumentó la migración, no alcanzó tasas de inmigración más allá de 0.3% de la población. Entonces también otra situación como la vemos, por ejemplo, en Europa, que el contexto demográfico sí permite una discusión de cabeza fría. Más allá de tratar de atraer inversiones y también de renacionalizar el capital inmigrante. O sea, la nueva ley tiene muchas propuestas para que sea más fácil para inmigrantes brasileños retornar su capital también a Brasil. Y estrategia política, lo que vimos bastante, especialmente bajo los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, era que los gobiernos de Brasil llegaron a escenarios internacionales a criticar a Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, por su política migratoria. Y entonces, con su proyecto de reforma, tenían un bonito instrumento retórico para decir, pues nosotros lo hacemos un poco mejor. Y miren Brasil. Y pues también para tener una mejor posición a nivel internacional. Que también ayudó es que en todo el proceso de reforma, las organizaciones civiles y los expertos podían referirse a la historia de Brasil como país de inmigración y a las normas fuertes de multiculturalidad, que son ambiguos. Y pues en Brasil también discutimos mucho cuestiones de racismo, pero al mismo tiempo hay mitos fuertes lo llaman democracia racial. De que pues no está tan mal como en Estados Unidos, que sí hay fuertes ideas de igualdad y pues la realidad queda atrás, pero el mito queda, y el mito era un instrumento retórico muy útil y las normas culturales eran muy útiles para el proceso de cambio en Brasil. Bueno, ahí básicamente resumiendo lo que acabo de decir. Conclusiones, sí, acabé casi.
Bueno, concluyendo las observaciones que hice, dos factores principales que ayudaron a que teníamos un proceso de inclusión de derechos humanos: una comunicación deliberativa en un campo transnacional, o sea que no eran solo políticos nacionales, no solo parlamentarios con ideas nacionalistas, y un enraizamiento de argumentos en ideas de desarrollo económico liberal, una política externa contrahegemónica y fuertes narrativas culturales de receptividad. O sea, Brasil, pues recibimos migrantes desde hace siglos, lo continuamos a hacer. Sin embargo, o sea, toda esa idea de también alinear la política migratoria con intereses de desarrollo económico tiene una desventaja que lleva a una nueva separación. En vez de separar por extranjero nacional para legitimar diferentes derechos, lleva a la separación otra vez de migrantes útiles y inútiles, entre comillas, por supuesto. O sea, derechos para gente calificada, pero si no tienes un MBA, pues ¿qué hacemos contigo? Y bueno, también es importante reconocer cuando ustedes encuentran algún brasileño que quiere defender la idea de la reforma, que es un proceso mucho más largo que eso y que la reforma legal al final nada más acumuló cambios que ya en práctica se hicieron antes. ¿Qué retos analíticos puede plantear eso para nosotros aquí en esta sala? Esas me parecen preguntas muy interesantes para analizar a partir del análisis que hice. Por ejemplo, que vimos el proceso de legitimación de derechos humanos en materia migratoria, pero también tenemos que ver dónde hay ciertas brechas, o en inglés usan la palabra gaps, brechas de discursos, también brechas de implementación, o sea, esa ley todavía no se implementó bien, y al final también tenemos que analizar y seguir observando la eficacia de esos cambios. También será interesante las tendencias de reversión que también vivimos en el continente. Al principio del año en Argentina, el presidente Macri emitió un decreto que ya también corta nuevamente derechos de migrantes. O sea, ya llegamos a un punto de que el círculo otra vez se va hacia la restricción de derechos de migrantes, mismo aquí en América Latina. Y también en Brasil, cuando se metió la ley, pues había un veto presidencial de Michel Temer en algunas previsiones que también eran mucho más progresivas. Un trabajo que me parece muy interesante, que creo que aquí algunas personas en la sala ya la están haciendo, es también repensar entendimientos básicos centrales de qué significan derechos, qué son derechos de migrantes, qué son narrativas de ilegalidad y irregularidad, una cuestión mucho más profunda, también lingüística. Y los dos retos analíticamente que también a mí me interesan más son los últimos dos, que por ejemplo cómo la interacción de políticas de inmigración e inmigración producen nuevos resultados. Y pues vimos en los primeros diapositivos la convergencia de las políticas en el continente, pero también me parece interesante explicar por qué, y pues ahí voy investigando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a tomar algunas preguntas, comentarios breves. Luciana, si quieres comenzar. Gracias. Bueno, en realidad lo que quería decir, por eso levanté pronto la mano, es que me da muchísimo gusto escuchar esta mesa y la anterior. Primero porque me parece que son todas investigaciones de gran calidad, y segundo porque hay una gran importante presencia de jóvenes, y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Que podamos conocer. Por otra parte, me parece que esto es parte del fortalecimiento y la consolidación del propio coloquio, que ha logrado incorporar a distintos colegas, que muchos de ellos no nos conocíamos, y creo que eso nos enriquece a todos. Así que quería decir eso porque me parece importante, me da muchísimo gusto, y muchas felicidades por las presentaciones de esta mesa y de la anterior, porque no tuve intervención, así que aprovecho a decirlo. Y quizás un pequeño comentario en relación a la última presentación, a la de Fabián. Me parece que esto nos hace reflexionar sobre el nivel de inseguridad o de impredecibilidad que tiene el avance jurídico normativo en todos lados, pero particularmente en América Latina, justo por los ejemplos. Primero, es muy importante conocer lo que pasa en otros lugares, y el caso
caso de Brasil ha sido muy, muy interesante. Mañana también conoceremos más sobre Chile con nuestra conferencista magistral, y eso nos hace mirar en perspectiva lo que pasa en México y en el resto de América Latina, que a veces no lo hacemos, ¿no? Y quizás lo interesante, y lo dejo también para el debate a lo mejor en la mesa, es cómo estas idas y venidas, ¿no? Los avances y retrocesos. Por un lado es interesante la mirada de Fabián de poder ver estos espacios de desecuritización, ¿no? O sea, algunas ventanas abiertas sobre cómo avanzar. Pero al mismo tiempo aquellos que se creían como consolidados, como es el caso argentino, Ecuador, muchos otros, pues ocurren retrocesos o procesos, ¿no? O incluso me pareció interesante cuando él comparaba en su presentación con el caso mexicano. México ha firmado y ratificado prácticamente todo, pero eso no nos garantiza nada. Entonces el avance en la positivización no necesariamente es una expresión de efectivización de derechos, ¿no? Entonces quizás eso me parece que es un punto en el que tenemos que avanzar más en los análisis, ¿no? Gracias. 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 Gracias a Fabián. Es la primera vez que escucho diásporas desde allí. Yo soy parte de la diáspora peruana en México, en una diáspora latina. Aquí mi pregunta es, ¿cómo hacer para que, cómo harías tú en términos de las diásporas, cómo harías tú para afinar los conceptos y las categorías que se usan? Porque desde la visión de, por ejemplo, del otro, que soy yo en este momento, yo diría que el término de la migración es el término en términos de, en vez de un país de migración, se debería hablar de un país de diásporas. Y con eso le damos la vuelta a muchas incongruencias, no solamente semánticas, sino políticas, de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quisiera saber tu punto de vista, con la experiencia que traes, tan joven, me encanta, ¿cómo le vas a dar la vuelta al asunto? Porque creo que eres el único que ha hablado de eso, y te agradezco. Sí, yo me sumo a las felicitaciones de tantos investigadores e investigadoras desde distintas dimensiones trabajando estas cuestiones, ¿no? En realidad es fantástico. Pero tengo unas preguntas que a lo mejor también pueden ser para todos. ¿Cómo se plantean los derechos humanos para la inmigración? Porque me da la impresión, por lo menos lo que nosotros vemos en nuestro país, que está completamente fuera de los derechos humanos de los inmigrantes, como si hubiese derechos humanos, pero no para todos. Y me hace pensar de nuevo en esos derechos humanos liberales, ¿no? Que excluye a aquellos que serán los más excluidos. No son solamente los inmigrantes, están los trans, los gays, las lesbianas, los niños de la calle. Es una sumatoria que coloca a la inmigración de nuevo en un problema. Y sigo pensando en este lío del concepto de inmigración, que no quiere decir lo que tendría que decir, sino que quiere decir otra cosa. Entonces, lo lanzo un poco provocativamente, a ver si pueden decir algo más a partir de lo que ustedes mismos han entregado ahora. Yo creo que tanto las dos presentaciones teóricas que hubo en un comienzo, como las investigaciones que hubo después, no quiero decir que ustedes no estén basados en investigaciones, pero hubo allí unas reflexiones muy interesantes, pero que me parece que pueden llevar a pensar qué diantres estamos diciendo cuando decimos inmigración. Porque por allí se dijo antes, se habla de buenos y de malos inmigrantes. Pienso en los artículos de Loïc Bacon sobre los buenos y los malos pobres, ¿no? O sea, los buenos pobres son aquellos que aceptan toda política pública que los coloca en el peor lugar del mundo, y los malos son aquellos que dicen que no a eso, ¿no? Y inmediatamente esa diferenciación entre buenos y malos inmigrantes no siempre tiene que ver, por ejemplo, con la delincuencia, sino con quienes aceptan o no aceptan aquello que los estados, yo creo que nuestros estados, y ahí efectivamente esta última presentación de plantear la cuestión en América Latina, las similitudes son enormes. Quizás las experiencias no son las mismas, porque unos empezaron antes y otros después, ¿no? Pero hoy día, con estos desplazamientos mundiales hacia todos lados, esto se viene muy feo. Y yo pienso que es indispensable que podamos aunar esfuerzo en ese sentido. No sé qué piensan ustedes.
Gracias. Gracias. Sí, bueno, primero una pregunta para Nayeli que me pareció algo muy alarmante. El acuerdo 287G de Bill Clinton, entonces yo quiero entenderlo como que él quita esta reserva de ley al Congreso General. En este caso, por ejemplo, aquí en México solamente puede legislar el Congreso General, no puede legislar un Congreso local, ni el Ejecutivo a la hora de reglamentar puede inventarse nuevas cosas, solo el Congreso General. Entonces, bueno, es mi pregunta, ¿este acuerdo 287G le quita esta facultad exclusiva al Congreso Federal y hace que, por ejemplo, cualquier Congreso local pueda estar legislando en materia migratoria, también ejecutivos al reglamentar? Y pues bueno, qué miedo, ¿no? Pues un Congreso loquillo o algún gobernador, pues va a haber, la única forma de combatir eso va a ser vía judicial, y pues bueno, pocos migrantes tienen ese derecho al acceso a la justicia, ¿no? Bueno, esa primero. Y también, por ejemplo, lo que comentaba Ia, ¿no?, de las políticas públicas, que era lo que yo abordaba un poco el día ayer, que es como hay principios de las políticas públicas migratorias sobre las que se debe de regir, pero dista mucho de la práctica, dista mucho de la realidad, dista mucho a veces de las mismas normas que se emiten en ese sentido. Y bueno, justamente nos hablabas tú de estas políticas migratorias con un sentido de seguridad humana, enfocados al desarrollo humano y desarrollo social, ¿no?, que es como la utopía. Y bueno, yo quisiera que igual nos dijeras así como las características, ¿no?, o una semblanza de esa utopía a la que queremos llegar, ¿no?, al mundo sin fronteras. En el sentido de la última pregunta de mi compañero que antecedió, quisiera, Jan, si podríamos tener algunas acciones concretas de políticas migratorias que respeten la normativa nacional e internacional que garantizan los derechos humanos en este tema de seguridad humana, ¿no?, en México. ¿Cómo pasamos de esa teoría, de esa normatividad internacional, nacional, que nos dice, que nos garantiza los derechos humanos de los migrantes, ya en la realidad que vemos que no sucede eso que en papel se está haciendo? ¿Cómo pasamos a esa parte real, concreta, ¿no? Bueno, pasamos a contestar estas 4 preguntas. Primero, si quieres, Fabián, empezar, porque fue la primera. Bueno, voy a intentar. Estoy muy seguro que 2 ni siquiera voy a poder contestar bien, pero lo voy a intentar de cualquier forma. Primero, muchas gracias por el comentario y por los elogios, y que nos vemos tan jóvenes, pues bueno, se siente bien. Entendí una pregunta es cómo afinamos los conceptos que usamos, y me pareció interesante la propuesta de hablar de países con diásporas en vez de países de migración. El reto analítico que puse con la pregunta de cómo pensar juntos políticas de inmigración, eso es lo que me inspiró bastante de Brasil. Y académicamente tal vez no puedo hablar mucho de eso, pero viviendo como un alemán fuera del país temporariamente y siendo políticamente activo e interesado dentro de mi propio país que discute cuestiones migratorias, eso me hizo reflexionar mucho de que si damos una mayor conciencia dentro de Alemania, por ejemplo, de que también somos un país con historia inmigratoria y con también una inmigración fuerte actual. O sea, yo después de estudiar Brasil me puse a estudiar Alemania y me enteré que somos 3 millones de alemanes viviendo fuera del país, que con 82 millones en la población total, pues es una parte significativa, o sea, es un cierto porcentaje que yo no sabía, que Alemania mismo no lo sabe. Y que justamente esta semana, el martes, me encontré con algunos alemanes viviendo aquí y hablamos sobre política social, sobre lo que está pasando en nuestro país y cómo también, o sea, nosotros agradecemos tanto la hospitalidad y la aceptación de las culturas que nos han recibido, que también deberíamos tratar de transmitir esa idea a nuestro país de origen, porque nosotros también tenemos la chance ahora de dar la bienvenida de forma amable, cordial, respetando derechos a los migrantes que vienen hoy en día. Entonces, creo que es
para muchos países, muchas diásporas, eso sería una lucha interesante, o sea, de reconectarse, crear redes y que también inmigrantes opinen sobre inmigración en países de origen. Yo creo que eso sería un camino también para luego reconocer a migrantes y cualquier tipo de inmigrante como sujetos de derechos. Eso me parece en algunos casos una vía interesante. Creo que depende de ciertos contextos, o sea, cuando tenemos diásporas mayores, menores, cuando tenemos países como Argentina, Brasil, Chile, que han sido tanto países de inmigración masiva como inmigración masiva, pero pues tal vez Europa también consiga reflexionar de vez en cuando. Y sí creo que es lo que puedo aportar por el momento. Gracias. Nayeli, gracias. Sí, con respecto a la pregunta del acuerdo 287G, es que justamente esto es como el parteaguas por el cual los gobiernos estatales pueden legislar tienen incidencias en los temas migratorios. Esto sí es específico de que hay una cooperación entre gobierno estatal y gobierno federal. Esto es, por ejemplo, cuando sucede lo de las ciudades, cuando se aprueban ciudades santuario, es cuando se blindan de esto, de que no haya esta cooperación entre federal y estatal. Y sí, en efecto, ahora ya en el sureste de Estados Unidos hay muchas leyes, hay una gran cantidad de leyes, de legislaciones que se han aprobado y que tratan el tema migratorio y que porque ya están facultados para hacerlo. Sí pasan por, el objetivo es deportar a más migrantes, detener a más migrantes y que ahora no lo haga solamente las autoridades federales, sino las estatales o las locales. De hecho, por ejemplo, cuando detienen a un migrante que se supone que la prioridad son criminales y que muchas organizaciones y activistas a favor de los derechos humanos han denunciado de que no es solamente estos los que detienen, cuando llegan a estas prisiones donde se les envía, empiezan a indagar su estatus migratorio y en ese momento empieza el proceso de deportación, porque ya el estado o el condado o el lugar donde se encuentra esa prisión ya tienen esa facultad para deportar migrantes. Entonces, sí, a partir de este acuerdo 287G se le dota a los gobiernos locales de poder incidir en los temas migratorios. Pues a mí no me hicieron pregunta, pero un comentario sobre, pues no sé, que cruza un poquito con lo que hablé acerca de cómo se plantean los derechos humanos y quiénes tienen derecho a migrar, quiénes no lo tienen. Y el enfoque que yo presenté busca precisamente cuestionar lo que algunos han llamado categorismos fetichistas, ¿no?, desarrollados desde los gobiernos para decidir quiénes pueden migrar y quiénes no pueden migrar, que es un poquito también toda esta idea de Génova sobre cuestionar cómo es que nosotros estamos pensando la migración, ¿no?, quienes son refugiados, entonces sí pueden migrar, quienes lo están haciendo por cuestiones económicas y entonces tienen que pedir un permiso. Cuando vemos que, al menos desde una postura antropológica que se centra en las personas, en las experiencias, no están completamente separadas. Es decir, una persona puede migrar por ambas razones y diferenciarlas de manera tajante, aunque sea posible en cuestiones analíticas, en una manera encarnada es bastante complejo, ¿no? Y es esta cuestión de demostrar un miedo fundamentado, es como quién lo demuestra, quién dice cuánto miedo es necesario para que yo migre o no lo haga. En este sentido, mi enfoque también no busca como borrar las diferencias, no estoy pensando como que las diferencias o que los que migran por cuestiones de violencia o por cuestiones de género, etcétera, las experiencias son iguales, o sea, jamás, y menos desde la antropología. Lo que se busca es que más que nada como presionar al gobierno que deje de lado estas categorías y en realidad garantice a las personas en general, independientemente de sus razones, el derecho a migrar y el derecho a no hacerlo, ¿no? Entonces es en ese sentido, y aunque sé bien que esta postura a lo mejor no es compartida dentro de la academia, pero al menos desde ciertos grupos de activistas, entre los que yo me incluyo, considero que el movimiento debería ser garantizado por la razón que sea, ¿no? Porque es el por qué yo migro es solamente una cuestión mía, que nadie va a poder decirme si es justificada o no lo es. Ya.
Gracias. Finalmente, Jan. Ok, bueno, voy a intentar responder estas preguntas. Primero voy a iniciar con, bueno, ¿cómo describir esa utopía de seguridad humana, ¿no? De hecho, la primera vez que leí este informe de Mahbub, como que se me hizo algo como una imagen a la atalaya, ¿no? En donde todos conviven con todos y cosas así. Pero en cuanto a esta situación, la utopía es verla también desde, bueno, primero, entender que la migración tiene diversas problemáticas y también la migración es causada por diversas situaciones, ¿no? Entonces, cada país tal vez tiene ciertas situaciones con mayor incidencia para que emigren las personas, es donde podría entrar la seguridad humana. Por ejemplo, en Centroamérica, muchas personas, principalmente hondureños, terminan emigrando de su país, pero de manera forzada por todos los peligros que existen en algunas zonas, ¿no? Entonces ahí funcionaría la seguridad humana. Hay que otorgar a través del Estado seguridad pública y seguridad personal a las personas para que puedan también quedarse en su territorio. Ahora, ya quedándose en su territorio también hay que preguntarse, bueno, si está dentro de ese territorio, ¿qué más es lo que le hace falta a la población para que esté bien? La seguridad humana es para que esté bien, no es como para utopizar todo y que sea un mundo de ciencia ficción, sino que, bueno, ya les dimos seguridad personal, les dimos seguridad pública, ahora, ¿tienen lo suficiente para poder alimentarse? No. Entonces hay que crear también políticas públicas y también las personas tienen que, a través de cuestiones culturales, aportar hacia eso y llegar a un consenso en donde cada quien tenga lo suficiente para comer. Obviamente, Mahbub también lo dice, es una situación idealizada. Los problemas sociales van a continuar y también las migraciones van a continuar, pero es así como yo vería la función de esta seguridad humana. Y ahora, en cuanto a las acciones políticas migratorias a la seguridad humana, bueno, es casi lo mismo que había respondido hace un rato, pues, ¿qué problemas tiene primero esa población? Ver si tiene, no sé, problemas de seguridad económica, ¿no? No les alcanza el dinero suficiente para una renta. Por ejemplo, ciertas zonas de Guatemala que son más hacia el norte, no les alcanzan ciertos quetzales para pagar una renta. Entonces también tienen que emigrar. Aquí sería una acción en las políticas públicas, pero de ese país. Bueno, entonces hay que otorgarles economía para poder pagar esa renta. Y es ahí donde podrían incidir esas acciones en las políticas públicas para que las personas puedan mantenerse en su lugar de origen. Y bueno, si ya deciden emigrar, ya son por otras decisiones, pero va funcionando así lo que va a ser la seguridad humana. ¿Algún otro comentario, pregunta que haya surgido mientras? Gracias. Miguel, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Una pregunta rapidísima para Alberto. Conozco el trabajo de Alberto desde la maestría y me parece que es una propuesta teórico-metodológica muy interesante en tanto desmonta epistemologías y que empieza a considerar procesos que también son sociales, como son las emociones. Solo me queda una duda como muy rápida. Al final concluyes que se trata de una ontología orientada al futuro. Me queda claro que la ontología deviene realidad, pero si podrías abordar nada más un poquito más esto de la ontología orientada al futuro. Gracias. Gracias. Hay otra pregunta, Cristina. Gracias, Cristina Mezcua del CRIM-UNAM. También para Alberto, ya ves, ¿para qué dices que nadie te pregunta ahora? Todos. No, a mí me gustó igual mucho la presentación de todos, los felicito a todos. En el caso de la tuya, Alberto, me gusta mucho la propuesta que haces, me parece que da para pensar muchas cosas. Y pensando un poco en todo lo que se discutía en la mesa en la mañana relacionado con lo que tú tocas ahora, la pregunta sería, y no sé si haya respuesta, o si tú lo hayas pensado, ¿qué pasa cuando a esta
a la desesperanza producida por la situación en los territorios de origen. Digamos, se ve movilizada por el deseo de encontrar un futuro mejor en otro lugar, pero cuando eso se topa con la desesperanza que el contexto mexicano puede producir en todos esos migrantes que están en tránsito con la esperanza de llegar a Estados Unidos, pero no llegan. Entonces, estar en México no era parte de su proyecto migratorio. ¿Dónde se queda ese deseo y qué pasa en términos de esa como relación dinámica entre esperanza, desesperanza, enfrentada a situaciones concretas? Gracias. Bueno, si Ya, quieres nada más, contestar. Voy a empezar por la segunda, que es un poquito más sencilla. Una parte de mi revisión, porque esto que les estoy diciendo es parte de mi apartado teórico de la tesis que estoy desarrollando, no he hecho trabajo de campo, por eso yo no di ejemplos, pero se han conducido algunos estudios abordando la esperanza ya no nada más en el lugar de origen, ¿no?, sino también qué pasa con la esperanza a lo largo del camino. Hay un estudio de Wendy Vogt que precisamente habla de esperanza en el tránsito, en la parte de tránsito por México, en el caso de centroamericanos, y hay algunos estudios que se han conducido especialmente en migración africana o de países africanos, perdón, que van hacia Europa, que abordan precisamente el tema de la esperanza y qué pasa. Entonces, alguna de las cuestiones que ha pasado es, obviamente la esperanza se divide en la han dividido en dos dimensiones, una que le han llamado intransitiva y una que le han denominado transitiva. La variante intransitiva es considerada como un afecto, como una especie de estado de ánimo, de emoción, que en ese sentido no acaba, está constantemente transformándose. Entonces, y la transitiva son proyectos que reflejan la esperanza o el deseo particularmente. Entonces, la esperanza en su faceta transitiva, en el caso de los que van a salir del país, es muy concreta: llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero en el camino nuevos proyectos pueden ir saliendo. Entonces la esperanza se vincula a diferentes aspectos. La esperanza se puede vincular a que alguien me ayude, me dé un pan, y eso genera un cambio en la dimensión intransitiva, en la dimensión emocional, que tiene que ver más con un estado de ánimo. Entonces, en ese sentido, incluso se ha demostrado o se ha argumentado que llegando a Estados Unidos la esperanza nunca se cumple, porque está orientada hacia el futuro. Entonces, aunque yo llegue a Estados Unidos, una vez que estoy ahí me voy a dar cuenta que a lo mejor no se cumplió como yo lo había pensado. Sin embargo, en ese momento, al estar orientada hacia el futuro, que es la parte ontológica, nuevos proyectos o nuevas esperanzas como estado de ánimo continúan surgiendo. Entonces, aunque me regresen, decían en la mañana, aunque regresaron a un migrante a México o que no pudo llegar a Estados Unidos, generan nuevos proyectos de esperanza enfocados o dirigidos a vivir en México. Y la esperanza quizá queda latente en algún momento poder retomar el proyecto de continuar migrando. Por eso yo hablaba también de una cuestión de un cambio epistemológico en cómo entendemos la migración. Porque si nosotros lo orientamos la interpretación de la migración hacia el futuro, nunca hay un punto de llegada final, que era lo que comentabas un poquito anteriormente. Es decir, la migración en realidad es un tránsito que no podemos asegurar que va a terminar. Puede ser que te regresen, puede ser que tú decidas regresar por cualquier cuestión azarosa o por un plan decidido, pero es como pensar la migración entre la dimensión temporal, es que siempre queda abierta a los azares que la propia realidad va a traer. Y en ese sentido, implica también que la migración se piense no en términos espaciales, punto de partida, punto de tránsito y punto de llegada, sino pensarlo en términos de movimientos que solamente se aceleran o reducen en cuestiones en escalas espaciales y en los ámbitos entre los que se extienden. Entonces, es básicamente eso. Cómo, si ponemos una dimensión temporal y de movimiento en contra de una espacial enfocada a lugares, pues no hay forma de decir cómo es que va a acabar la historia, ¿no? Y yo lo veo, yo lo pensé esto en cuestión de, por ejemplo, llamamos migración de retorno, pero ¿qué pasa con una persona que vivió en Estados Unidos, no sé, un periodo de 10 años y regresa a México? La migración de retorno es regresar a México, y si va a Estados Unidos, entonces ya que es otra migración de retorno. Es decir, si nosotros nos centramos en un análisis centrado en el individuo,
estos conceptos como que se tambalean un poco porque están pensados desde los gobiernos o de instituciones que están desarrollando sus estudios centrándose en el espacio. Entonces espero que haya respondido. Gracias. Bueno, si no hay más, los invito a un breve receso, bueno, breve hasta las 4, generoso, digamos. Los ponentes los invitamos a comer aquí al lado con boleto en mano, por favor. Y los que no, pues nos vemos aquí a las 4 en punto. Muchas gracias.